Hola chicos, bienvenidos a la semana número 8, ya como que se nada 2 meses. Bueno, entonces ahorita vamos a ver este tema. ¿Se recuerdan que hemos hablado también de hacer algún proyecto, algún laboratorio? Y esta semana va a ser la semana que podamos hacer algo diferente, que ustedes puedan en sus casas. Obviamente, como les digo, todo esto de la pandemia nos ha venido a afectar, pero nosotros también tenemos que adaptarnos a la situación y poder hacer algún laboratorio, porque me hubiera encantado que hiciéramos muchos laboratorios de hacer yogur, de hacer panificación, de hacer incluso, por ejemplo, en algún momento algún chorizo, alguna salchicha. Pero bueno, sí, lo que vamos a hacer esta semana es, como les recuerdan que les hablamos de hacer algún laboratorio de panificación, lo vamos a hacer. Sí, lo voy a hacer con ustedes van a estar viéndome, ustedes van a tener sus herramientas. Vamos a ver cómo es la mejor manera para que podamos hacer este laboratorio que sea bastante interesante y bastante complejo. Entonces este tema se llama panificación. Vamos a ver también la parte primero, la introductoria, la teoría, qué se debe, cuál es el mejor funcionamiento. Y pues este es el objetivo de la clase, conocer las técnicas de panificación. También es mucho contenido, mucha información de cómo hacer panificación. No solo es hacer un cupcake como muchos hablamos, no, realmente es un arte hacer panificación. Necesita sus técnicas, sus métodos, conocer el tipo de levaduras, el tipo de panes que hay. Es bastante interesante cómo se hace todo esto, el tipo de gasificación, ¿así? Bueno, entonces, ¿qué es la panificación? El pan constituye la base de la alimentación desde hace 7.000 u 8.000 años, ¿sí? Hace muchísimo tiempo. También les voy a compartir un artículo que está súper interesante, que lo puedan leer, puedan tenerlo ustedes, ¿sí? El principio era una pasta plana, no fermentada, elaborada en una masa de granos machacados groseramente y cocida, o sea, no tenían ni esta estética. Es muy probable se hacían sobre piedras planas. Volvemos a decir, nuestros antepasados cómo empezaron a hacer todo este método de la panificación. Conocemos ahora bien el pan común, se define como el de consumo habitual en el día, elaborado por trigo, harina de trigo, sal, levadura, agua, al que se le pueden añadir ciertos coadyuvantes tecnológicos como aditivos autorizados, como ya sabemos, o podemos agregarle sabor, le podemos agregar incluso color, le podemos agregar cualquier cosa que podamos añadir o querer, también de sabor, ¿verdad? Hay diferentes panes de que romero, que parmesano, hay diferentes, ¿sí? Diferentes formas, tamaños, colores, y el pan es un producto perecedero. ¿Te recuerdan que también lo vimos? Esta está la parte de productos perecederos, son los que realmente no tienen una vida anaquel amplia, sino que tienen una vida anaquel bastante rápida. Por eso, si se dan cuenta, un pan que compramos literalmente en nuestras colonias o cerca de nuestras casas, y que fue hecho casero, dura sin mucho un par de días, porque también la capacidad de retención de agua y se endurece, por ejemplo, el francés o el pan dulce. Es por todo esto que también no tiene ningún coadyuvante que pueda incrementar su vida en aquel. Y también depende mucho también de cómo se hace, cómo lo hacemos. Utilizamos harina de trigo, o también muchas veces ahorita es bastante común decir, ok, un pan libre de trigo y es sin gluten. Ok, ¿qué es el gluten? ¿Será qué será? Porque ahorita está de moda que sin gluten tal cosa, sin gluten este alimento, sin gluten el pan, sin gluten una pizza. Y realmente el gluten lo vamos a ver más a detalle, pero el gluten es una proteína que viene de la harina de trigo, y que esta proteína muchas veces causa alergias, y por eso es que mucha gente no puede consumir pan, por la parte de que la harina de trigo tiene varias proteínas. Una de esas está la gluteína, donde es que forma la parte de las reacciones alérgicas a algunas personas. Entonces esas personas se ponen como hinchaditas, les da ciertos problemas de salud, entonces no pueden consumir nada que tenga trigo. Y bueno, también los panes se elaboran por medio también de fermentación de especies propias de la fermentación panaria, como hay muchas, como la cerevisiae, que esta también se utiliza en la parte de la cervecera.
Sí, hay varias etapas de la manufactura del pan. Está la preparación de ingredientes. Aquí es literalmente tener ya todos mis ingredientes pesados, sabiendo qué voy a tener que necesitar. Luego el amasado o el mezclado de la masa. Aquí vamos amasando ya todos los ingredientes que tenemos. La prefermentación a granel, la esponja o se llama tiempo de piso. La división, otra vez el pesado ya de todo esto. El leñido, el boleado, el reposo, el formado, el moldeado, la fermentación otra vez, el corte o la introducción del molde, la cocción, el horneo. Aquí ya es la parte bonita donde ya colocamos nuestro pan en el horno a cierta temperatura y ya vemos toda la parte de la cocción. Ya luego que sale nuestro pan de cierta temperatura, que son bastante elevadas, la parte del enfriamiento. Luego rodado o empacado, o si ya está listo, pues ya nos vamos al empaque y ya lo podemos consumir. Pero cada etapa de la manufactura del pan tiene todavía subetapas, tiene todavía procedimientos, tiene todavía etapas, teorías y todo lo demás. Veamos dos ingredientes bastante esenciales, el agua y la sal. ¿Para qué sirve el agua en toda la parte de la manufactura del pan? Es el segundo componente mayoritario de la masa, es el que hace posible el amasado de la harina. El agua hidrata la harina facilitando la formación del gluten, que es lo que les digo, que el gluten es lo que nos hace la elasticidad. Cuando tenemos un pan que no tiene gluten, es un pan duro, es un pan que no tiene forma, que no tiene textura así blandita ni suave. Esa es la parte del gluten que le da esta textura, esta parte rica del pan. ¿Sí? Y con ello es un trabajo mecánico del amasado que confieren sus características plásticas. Es lo que le digo cuando se hace como que la masa así bien elástica. Esta es la parte del gluten y todas las propiedades que tiene el trigo. La cohesión, la elasticidad, la plasticidad, la tenacidad o nervio se llama toda esta parte de la panificación. Ahora bien, ¿por qué utilizamos la sal? ¿Será que es solo para darle sabor o para qué? ¿Sí? El objetivo de la sal sí es darle sabor al pan, pero además de eso es importante porque hace a la masa tenaz, actúa como un regulador en la fermentación, entonces le da también este aporte a la fermentación, favorece a la colaboración de la corteza durante la cocción y aumenta la capacidad de agua de retención del pan. Por eso les digo, cuando tenemos un pan que está fresco, el pan todavía tiene el agua en su alrededor. Cuando pasan 2-3 días y se dan cuenta que el pan está duro, es porque ya perdió la capacidad de retener agua. Y por eso es que se forma duro, por eso es que está duro el pan. Bueno, también tenemos diferentes tipos de levadura. La levadura también es un componente esencial para toda la parte de la manufactura del pan. La panadería se llama levadura al componente microbiano, que está aportado a la masa para hacer toda la parte de la fermentación, del modo que se produzca etanol y dióxido de carbono, que es el CO2. Este dióxido de carbono queda atrapado en la masa, esponja y aumenta el volumen. Entonces en esta parte es cuando tenemos que tener bastante clave con los tiempos, dejar el tiempo respectivo a la fermentación, ¿sí? Para que realmente pueda hacer un pan de esos esponjados y que sea bien rico y que aumente el volumen, ¿sí? Tenemos varios tipos de levadura. Tenemos la levadura natural o la levadura de masa, que se prepara a partir de una microbiota de la propia harina. Tenemos una levadura comercial o levadura de panadería. Esta es la más común, la más frecuente que podemos encontrar en el supermercado, en alguna panadería o en cualquier tienda comercial. Y se prepara industrialmente a partir de cultivos puros, generalmente de la Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí? También hay levaduras químicas o impulsores de masas, que son aditivos gasificantes que básicamente consisten en la mezcla de un ácido y compuestos alcalinos con el amasado, y el calor se relaciona reaccionando con la generación del dióxido de carbono. Ahora tenemos el desarrollo de la masa. Esto se refiere usualmente a la fase después de que se ha formado la masa, el cual permite la estructura, como les digo, de la proteína que sea estirada y se hidrate de mejor manera para desarrollar el gluten. Como les digo, el gluten es el que le da la proteína esencial a toda la parte de la manufactura del pan. Es lo que nos da la elasticidad, la parte rígida, la parte así, a la textura así suave.
Sí, y esto se debe a toda la parte química y la proceso fermentación. La masa se desarrolla a un nivel óptimo y suficiente cuando hay una buena retención de gas. Y el objetivo de las fases del amasado y desarrollo de la masa es distribuir los ingredientes uniformemente, hidratar los ingredientes, formar y desarrollar las proteínas del gluten, incorporar aire en la masa y formar una masa homogénea de la consistencia correcta. Bueno chicos, entonces venimos a las preguntas y son: ¿qué es panificación? ¿Cuáles son las etapas de una elaboración del pan? ¿Para qué sirve el agua y la sal para panificación? ¿Qué es la levadura y sus tipos? ¿Y cuáles son los objetivos de la fase del amasado y el desarrollo de la masa? Gracias, nos vemos en la siguiente clase.